Mi nombre es María Ángeles. Nací en el estado de Durango, México. Pero cuando aún no terminaba la secundaria, mis padres decidieron emigrar a Estados Unidos buscando una vida mejor. Yo nunca me adapté del todo. Cambié de país, de idioma, de amistades, pero también cambié de rumbo, y no para bien. Durante varios años tomé malas decisiones. Me rodeé de personas peligrosas, probé drogas, viví en lugares donde el miedo era parte de la rutina. Creía que nada podía pasarme, hasta que pasó. Tenía 19 años cuando en 2015 terminé en prisión tras una pelea con la hermana de un supuesto amigo con el que vivía. El pleito se salió de control. No fue algo premeditado, pero sí violento. Los cargos no fueron demasiado graves, y el abogado público me dijo que si me comportaba bien, podría salir antes de tiempo. Baja la cabeza. No te metas en problemas. Entra a los talleres, me dijo. Haz tu tiempo y vete. Eso hice. Me trasladaron a una correccional federal en California, un lugar que desde el primer día se sintió como un pozo sin fondo. Las rejas rechinaban como si se quejaran. Los pasillos olían a humedad, sudor viejo y desinfectante barato. Los guardias no eran humanos. Gritaban, humillaban, disfrutaban el poder que tenían. Pero todo eso no es lo que me persigue en las noches. Lo que me marcó fue mi compañera de celda, una mujer a la que llamaré Zoe. Cuando me llevaron a la celda, Zoe estaba abajo en la litera inferior. Dormía, o al menos lo intentaba. Su cuerpo era delgado hasta lo enfermizo. Tenía el cabello rubio, largo, enmarañado, y un rostro que no coincidía con su edad real. Luego supe que tenía apenas 30 años, pero parecía de 60. La piel quemada, los labios partidos, ojeras profundas como heridas abiertas. Dentro de la celda el aire estaba pesado. Me acomodé en la litera de arriba, guardé mis pocas cosas, y cuando me estaba subiendo, la escuché susurrar. ¿Puedes verlos? Su voz era tan baja que pensé que era parte de mi imaginación. ¿Perdón? Pregunté. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban abiertos de par en par. A mis hijos. ¿Puedes verlos? Sentí un escalofrío extraño. No sé de qué hablas. Respondí nerviosa. Zoe se incorporó un poco. Los estoy buscando. Quieren que vaya con ellos, pero no sé dónde están. ¿Puedes verlos? Yo no sabía qué decir. Estaba frente a una mujer completamente desconectada de la realidad. Le pedí que se calmara, pero durante 10 minutos no dejó de suplicarme que le dijera dónde estaban sus hijos. Salí de la celda temblando. En el área común me senté cerca de los teléfonos. No pasó mucho tiempo cuando una mujer mayor, de rostro amable y voz suave, se acercó. Soy Magdalena, me dijo. Bienvenida al infierno. Su sonrisa era tristemente sincera. Me explicó las reglas no escritas, qué grupos evitar, cómo moverse sin llamar la atención. En los siguientes meses ella sería mi único apoyo. Siempre me preguntaba cómo dormía, si tenía frío, si me sentía bien. Nunca entendí qué hacía alguien tan dulce en un lugar así. Hasta después. Le pregunté por Zoe. Magdalena bajó la voz. Ten cuidado con ella. Está inestable. Eso fue peor que cualquier insulto. Cuando regresamos a la celda, Zoe estaba sentada en su cama hablando con la pared. Murmuraba en inglés con un acento extraño. Por favor, no quería irme. No me obliguen. Al apagar las luces, se hizo un silencio pesado. Ella se recostó y susurró. Solo esta noche. Mami necesita dormir. No pude sacarme esas palabras de la cabeza. Horas después, desperté con un sonido que no pertenecía a ese lugar. Una risa infantil. Pensé que soñaba, hasta que el sonido se repitió. Luego vino el olor. Humo. Humo real, fuerte. Abrí los ojos. La celda estaba completamente a oscuras. Zoe lloraba en su cama, moviéndose sin parar, repitiendo perdón 10,000 veces. Salté de la litera creyendo que la prisión se incendiaba. Me acerqué a la puerta para mirar al pasillo y el olor desapareció de golpe. Detrás de mí resonaron nuevamente las risas. Me giré lentamente. Zoe seguía en posición fetal, llorando completamente dormida. Sentí una presencia,
una presión pesada sobre mis hombros, como si alguien me observara desde la oscuridad. Subí lentamente a mi cama y me cubrí con la sábana. Minutos después escuché pasos descalzos dentro de la celda. El olor a humo regresó. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente tenía tos, mareos, la garganta quemada, como si realmente hubiera respirado humo. Me reuní con Magdalena y con otras internas. Les conté todo. Para mi sorpresa, varias confirmaron que también olían humo por las noches. Algunas escuchaban risas, otras llantos. Los guardias siempre se burlaban de ellas. Entonces Magdalena habló. Zoe está aquí por la muerte de sus hijos. 2 bebés. Murieron en un incendio. El aire se me fue del pecho. Zoe cocinaba con leña dentro de una casa abandonada. Le habían cortado la electricidad. El fuego se salió de control. Ella entró en pánico, huyó. Los dejó adentro. Cuando quiso regresar ya era tarde. Los niños murieron asfixiados. La condenaron a 20 años de prisión. Desde esa noche todo fue peor. Cada madrugada, exactamente después de la 1, el olor a humo invadía la celda. Luego venían las risas. Luego los murmullos. Zoe hablaba con ellos mientras dormía. Mami está aquí. No se vayan. Perdón. Yo ya sabía que no estaba loca. Una noche decidí decirle la verdad. Yo también los escucho. Zoe me miró y sonrió por primera vez. Desde esa noche, todo fue peor. Cada madrugada, exactamente después de la 1, el olor a humo invadía la celda. Luego venían las risas, luego los murmullos. Zoe hablaba con ellos mientras dormía. Mami está aquí. No se vayan. Perdón. Yo ya sabía que no estaba loca. Una noche decidí decirle la verdad. Yo también los escucho. Zoe me miró por primera vez y sonrió. La peor noche llegó en septiembre. No fue olor lo que me despertó. Fue un golpe brutal en mi litera. Abrí los ojos. Error que pagaré toda la vida. Vi 2 pequeñas siluetas de pie junto al retrete. No tenían rostro, pero sabía que eran niños. Se acercaron lentamente. No venían por mí. Venían por Zoe. Escuché susurros, reproches, llantos. Zoe gritaba, pedía perdón. Los espíritus no se fueron hasta que salió el sol. Al amanecer, Zoe me dijo, hoy murieron. Hace años. Una semana después me liberaron. Nunca volví a ver a Zoe. Años después supe que esa prisión cerró por abusos. Pero hay algo que sigo sabiendo con certeza. Los niños siguen con ella. Nunca se fueron. Y jamás se irán. Buenas noches. Mi nombre es Óscar. Trabajo como guardia de seguridad en una prisión del sur de España. No diré en qué provincia ni el nombre del centro por razones obvias. Aún conservo este empleo, y lo que voy a relatar no aparece en ningún informe, en ningún parte interno ni en ningún archivo oficial. Nunca existió en papel, solo en la memoria de quienes lo vimos. Y en mis pesadillas antes de entrar a trabajar aquí, fui policía durante muchos años. Conocí la violencia en la calle, los accidentes, las persecuciones, los cadáveres. Creía haberlo visto toda, me equivoqué. La prisión es otro mundo, no es solo acero, hormigón y rejas. Es un lugar donde la desesperación se acumula como humedad en los muros, donde el afio, la culpa y el miedo parecen quedarse impregnados en el aire. Al principio, no lo notas. Después, ya no puedes ignorarlo. Entré a trabajar en 2018 gracias a la recomendación de un antiguo compañero. Una lesión en la espalda me obligó a dejar la policía y aceptar un puesto aparentemente tranquilo, en vigilancia desde las torres. Turnos largos, monótonos, con un rifle de balas de goma, controlando el patio, los muros y los puntos ciegos. Mi tarea era simple: observar y reportar. Solo disparar si alguien intentaba escapar el primer día. Mi superior me dio las instrucciones básicas, pero al final, cuando ya me marchaba, me tomó del brazo con una seriedad que no olvidaré jamás. Por la noche, si ves algo moverse en el patio, espera unos segundos antes de hacer cualquier cosa, ilumínalo, obsérvalo bien, y solo dispara si corre hacia la verja. Quise preguntarle por qué, pero su mirada me cerró la boca. Durante semanas, no ocurrió nada fuera de lo normal. Rutina pure. Grupos de reclusos, entrando y saliendo del patio durante el día. Ruido, gritos, sol, sudor, y por la noche,
Silencio. Un silencio tan denso que parecía tener peso. Fue aproximadamente un mes después, cuando lo vi por primera vez. Era verano, en el calor desde la torre era insoportable. Miraba el patio como de costumbre, pasando la vista por los grupos de reclusos, atento a cualquier intercambio sospechoso. Entonces, lo noté. Un joven completamente solo, apoyado contra uno de los muros exteriores, justo en la franja de sombra que proyectaba la torre. Vestía el mismo uniforme naranja que los demás, pero no se movía. No hablaba no interactuaba con nadie. Lo extraño no era eso. Lo extraño era que me estaba mirando directamente. Lo observé durante varios minutos. No apartó la vista ni una sola vez. Cuando el grupo salió del patio 15 no se movió. Luego entró otro grupo completamente y él seguía allí. Avancé la vista solo un segundo para revisar otro sector. Cuando regresé, había desaparecido. Pensé que habría salido entre los demás sin que yo notara el movimiento. Sin embargo, una hora después volvió a aparecer, en el extremo opuesto del patio, en sombra otra vez. Mirando hacia las torres, avancé la radio para avisar, pero antes de dar su ubicación exacta, simplemente se desvaneció ante mis ojos. No corrió, no caminó, no se escondió. Estaba allí, y al segundo siguiente ya no. Esa tarde nadie quiso dar importancia al asunto. Me dijeron que quizá había confundido dos internos parecidos. Solo uno de mis compañeros me habló en voz baja antes del siguiente turno. Yo también lo he visto, me dijo desde hace años. Siempre en la sombra, siempre mirando hacia arriba. Ese fue el primer escalofrío real. Durante los meses siguientes, empezó a aparecer de forma irregular, no todos los días. A veces pasaban semanas, otras veces lo veía 2 días seguidos, siempre solo, siempre en silencio, siempre mirándome. Lo más inquietante era que jamás lograba seguirlo con la vista más de unos segundos. Como si el propio patio lo tragara. A mi esposa, muy creyente, decía que podía tratarse de un alma en pena. Yo prefería pensar que era solo estrés, cansancio. Sugestionan hasta que llegó la noche, que cambió todo. Era poco después de medianoche. El patio estaba completamente vacío. Solo las luces automáticas barrían el suelo cada pocos segundos. Me estaba sirviendo café cuando lo vi, de pie, exactamente en el centro del patio. Esta vez, no estaba en sombra. Estaba completamente expuesto. Casi dejó caer la taza del susto. Apunté con el rifle de inmediato. No sabía si era un interno fugado. Los sensores de movimiento no se activaron. La otra torre también confirmó que lo veía. No se movía. Estaba erguido, con los brazos relajados a los costados, la cabeza ligeramente inclinada hacia mi torre. Aunque estaba lejos, sentía su mirada clavada en mí. No era una sensación común. Era como presión en el pecho, como si me faltara aire. Recordé la advertencia del jefe ahí. No dispares. Esperé en la luz. Avanzó lentamente sobre el suelo. Cada segundo se alargaba como una hora. Cuando el foco lo alcanzó, Number Hubos, no Hubo, la luz atravesó el punto donde estaba parado como si nunca hubiera existido nada. Allí mi compañero también lo vio desaparecer. Yo me quedé temblando largo rato. Desde entonces empecé a prestarle más atención a ciertos detalles que antes había ignorado. Las noches en las que él aparecía, el patio estaba siempre más frío. El sonido parecía apagarse. Los grillos dejaban de cantar. Incluso, el viento se detenía por segundos. Y siempre, justo antes de verlo, sentía una presión desagradable en la nuca, como cuando sabes que alguien te observa desde atrás. Con el tiempo empecé a notar otra cosa aún más perturbadora. Cada vez que lo veía, había un interno muerto al día siguiente, no siempre de forma violenta. Algunos por sobredosis, otros por infarto, otros por peleas en celdas. Pero la coincidencia se repetía con una regularidad enfermiza. Lo vi la noche previa al suicidio de un recluso, en aislamiento. Lo vi antes de que un interno apuñalara a su compañero de celda. Lo vi la madrugada previa a que un preso se colgara con una sábana. Nunca faltó. Comencé a anotar las fechas en secreto. Con el tiempo, ya no solo lo veía yo, dos compañeros más lo confirmaron, y todos lo describíamos exactamente igual. El muchacho de cabello negro de ahogado, uniforme naranja, mirando a las torres. Nunca hablaba, nunca corría, nunca tocaba la verja, solo observaba. Una madrugada, uno de los vigilantes nuevos entró en pánico y disparó por instinto. La bala de goma atravesó el punto donde la figura estaba parada. No chocó con nada, no rebotó, siguió hasta perderse en la oscuridad. El vigilante pidió la baja. Al día siguiente, durante semanas enteras, no volvió a aparecer hasta que lo hizo Anne. Esa noche ocurrió lo peor. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Yo estaba solo en la torre. La radio emitía un ruido extraño, como si hubiera interferencia. Las luces del patio parpadearon 2 veces.
El generador no falló, todo estaba en orden. Según los indicadores, entonces sentí el frío, no en la piel. Por dentro, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible en mi pecho y dejara entrar algo que no debía estar allí. Levanté la vista. Él estaba justo debajo de mi torre, más cerca que nunca, tan cerca que por primera vez pude distinguir su rostro. No era el de un joven, era un rostro hinchado, deformado, con la piel amoratada. Tenía una herida circular en el pecho, un agujero perfectamente definido, como el impacto de una bala. Pero lo que más me paralizó, sus ojos no miraban. Estaban vacíos, oscuros, huecos, y aún así sentía que me veían. Le apunté sin darme cuenta. Todo mi cuerpo temblaba. Mi radio no funcionaba. Pulsaba el botón, y solo salía un ruido ahogado. Nadie respondía. Él comenzó a levantar un brazo lentamente, apuntándome no con un arma, con un dedo. Y entonces comprendí lo que hacía en el patio. Desde el principio no miraba por curiosidad. Miraba buscando. Buscando a quien lo mató en el foco del patio. Se movió lentamente hacia nosotros. Cuando la luz tocó su rostro, gritó no con la boca. El grito resonó dentro de mi cabeza en un alarido de dolor, de rabia, de muerte. Desapareció otra vez al amanecer. Un interno apareció muerto en las duchas. Impacto de bala en el pecho. Según el informe, había sido un accidente fortuito durante una pelea. El disparo provenía de una torre de mi torre, pero yo no había disparado. Mi arma seguía intacta. Con el tiempo descubrí la verdad a medias. Años atrás, antes de que yo entrara a trabajar, un interno intentó escapar durante el turno de noche. Trepó el muro. Un guardia disparó sin esperar la orden. Lo mató de un tiro en el pecho. El muchacho cayó dentro del patio. Tenía 20 años. El informe decía que había corrido hacia la verja, pero varios compañeros aseguraban en voz baja que solo había caminado hasta el centro del patio, completamente desorientado. Desde entonces, cada noche en la que alguien moría dentro de la prisión, la figura volvía a aparecer. Siempre buscando. Siempre señalando. Pasado muchos años desde entonces sigo viéndolo. Cada vez que aparece sé que alguien no amanecerá con vida. Y lo peor de todo, hace unas semanas, cuando el foco lo iluminó una fracción de segundo, vi algo distinto en su rostro. Ya no estaba deformado. Ahora se parecía más al mío. Y, desde entonces, ya no señala a las torres, ahora me señala a mí. Me llamo Juvenal y soy médico en una prisión del estado de Guerrero, México. No diré el nombre del centro penitenciario porque aún trabajo ahí y porque después de lo que ocurrió comprendí que hay cosas que jamás deben nombrarse directamente. Desde hace años me encargo de atender cualquier emergencia médica de los reclusos, desde fiebres, infecciones, intoxicaciones, hasta heridas por armas blancas, golpes severos, intentos de suicidio y agresiones entre internos. La mayoría de las noches son largas, pesadas, llenas de gritos, de sangre, de tensión. Aquí no existe el silencio absoluto. Siempre hay algún lamento que se cuela por los pasillos, algún golpe a lo lejos, algún alarido que no sabemos si es de dolor, de rabia o de locura. Trabajo con una enfermera llamada Marta, una mujer mayor, de esas que ya han visto demasiado en la vida. Lleva décadas en el sistema penitenciario y aún así sigue rezando antes de cada turno. Dice que no lo hace por fe, sino por costumbre, porque en este lugar cualquier protección es poca. A pesar de su experiencia, Marta es extremadamente nerviosa. Le teme a la oscuridad, a los ruidos repentinos, a quedarse sola. Siempre procura tener la televisión encendida o la radio a todo volumen, como si así pudiera ahuyentar algo invisible que ronda los pasillos. Yo siempre creí que exageraba, hasta aquella noche. Era cerca de la 1 de la mañana. Llevábamos un turno inusualmente tranquilo. No teníamos pacientes en observación, no habían llegado heridos después del conteo nocturno, no se reportaban peleas en los módulos. Esa calma rara, antinatural, que solo ocurre antes de que algo se rompa. Yo estaba sentado en mi escritorio viendo una serie en el teléfono, con el volumen muy bajo porque había olvidado mis audífonos en el coche. Marta estaba recostada en su silla, viendo un programa viejo en la pequeña televisión que tenemos en la enfermería. La enfermería es una sala rectangular con 10 camas alineadas a los costados, separadas por cortinas verdes. Al fondo está un pequeño quirófano improvisado para suturas de emergencia. Del otro lado, un baño. Todo iluminado por luces blancas que nunca se apagan del todo. Siempre hay un zumbido constante, eléctrico, cansado. En algún momento Marta se levantó para ir al baño sin que yo me diera cuenta.
Yo seguí con la serie, medio distraído, medio adormilado. Entonces, ocurrió. Primero fue un sonido muy bajo, tan débil que pensé que venía del celular. Bajé aún más el volumen. El sonido volvió a escucharse. No era de la serie. Era un lamento. No un grito, no un gemido. Era algo más profundo, como si alguien respirara con dificultad mientras lloraba desde muy dentro del pecho. Un lamento largo, arrastrado, cargado de dolor antiguo. Se erizó mi piel al instante. Levanté la cabeza lentamente, recorriendo con la vista todas las camas. Estaban vacías, las cortinas quietas, el quirófano cerrado por fuera. Revisé la televisión. Marta no estaba. Pensé que quizá el sonido había venido del pasillo. Cuando me levanté de la silla, el lamento se repitió, pero ahora venía claramente de dentro de la enfermería. Y entonces escuché algo más. El sonido metálico de unas esposas chocando contra la estructura de una cama, como si alguien estuviera amarrado moviéndose con desesperación. Sentí un golpe seco en el estómago. Caminé rápido hacia la primera cama. Nada. Segunda. Nada. Tercera. Cuarta. Mi respiración comenzaba a agitarse. Cada paso que daba el aire se volvía más frío. El lamento siguió una vez más, ahora más cerca, casi a mi espalda. Revisé todas las camas. Estaban vacías. Las cortinas quietas. El quirófano cerrado por fuera. En ese instante volvió a entrar Marta, secándose las manos con una toalla de papel. Le conté lo que había escuchado con voz temblorosa. Al principio sonrió, creyendo que bromeaba, pero cuando me vio el rostro comprendió que algo iba mal. Se puso pálida, de un color cenizo que no le había visto ni siquiera durante motines. «No bromé con eso, doctor, por favor», me dijo casi suplicando. Yo tampoco entendía lo que había pasado. Volvimos a nuestros lugares y traté de seguir viendo la serie. Marta subió el volumen del televisor. Durante casi una hora no ocurrió nada más, hasta que de pronto la luz del quirófano se encendió sola. Ambos giramos al mismo tiempo. Nadie había tocado el interruptor. Yo me levanté con cautela, avancé hasta la puerta de vidrio, miré dentro. Nada. El foco titiló una vez, 2 veces y se apagó. Marta comenzó a rezar en voz baja. Traté de racionalizarlo. Un problema eléctrico, humedad en los cables, un cortocircuito, pero en el fondo sabía que no era eso. Esa luz había estado fallando desde hace años y jamás se encendía sola. Siempre se apagaba, nunca lo contrario. Pasó otro rato en silencio. Yo trataba de fingir calma, pero mis manos temblaban sobre el escritorio. Marta no dejó de murmurar oraciones. Entonces, sin aviso, escuchamos algo que nos heló la sangre. Un grito ahogado detrás de una de las cortinas. No un grito de persona despierta. Un grito que se ahoga en el dolor mientras duerme. Corrí hacia la cama de donde provino el sonido, y antes de correr la cortina, escuché nuevamente el choque de las esposas, ahora más fuerte, acompañado de una respiración agitada, desesperada. Abrí la cortina de golpe. La cama estaba vacía, pero el colchón estaba hundido, como si alguien estuviera acostado ahí. Las sábanas comenzaron a moverse lentamente. No como si una persona se incorporara. Se movían como si algo invisible se retorciera debajo de ellas. Marta gritó. Yo retrocedí 2 pasos. El colchón se hundió aún más. Las esposas sonaron con violencia. Y entonces todo se calmó de golpe. La sábana volvió a caer sobre el colchón. La forma desapareció. El silencio regresó. Sentí ganas de vomitar. Esa fue la primera noche. En los días siguientes pedí el turno nocturno 2 veces más, intentando convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del estrés o de una alucinación pasajera. Pero a partir de entonces, los fenómenos se repitieron, y cada vez fueron más intensos. Primero volvimos a escuchar los lamentos, después los sonidos de las esposas, luego pasos en la enfermería cuando estábamos completamente solos. Luces que se encendían, cortinas que se movían despacio, aún sin corrientes de aire. Marta no soportó más de una semana. «Doctor, aquí hay algo muy malo», me dijo una noche llorando. Yo ya vi algo así hace muchos años,
Y siempre alguien termina muerto. Decidí investigar. Empecé a revisar archivos antiguos del hospital penitenciario. Busqué reportes de muertes, de pacientes graves, de accidentes. Al principio no encontré nada inusual, hasta que di con un expediente viejo, amarillento, con fotografías pegadas con cinta. Un interno llegó herido de gravedad tras un motín ocurrido hace más de 15 años. Había sido golpeado brutalmente por otros reclusos. Lo trajeron a la enfermería esposado a una cama. Tenía perforación de pulmón, múltiples fracturas, hemorragias internas. Según el informe, falleció durante la madrugada, después de horas de agonía. Nadie reclamó su cuerpo. Nadie preguntó por él. La cama donde murió era exactamente la misma donde se hundía el colchón cada noche. Desde esa revelación, todo empeoró. Las manifestaciones dejaron de ser solo auditivas. Empezamos a oler sangre. Un olor metálico, fuerte, imposible de ignorar. A veces entrábamos a la enfermería al inicio del turno y el aire ya estaba cargado como si alguien acabara de desangrarse. Revisábamos todo. No había nada. Una madrugada, mientras revisaba unos papeles, vi con el rabillo del ojo que una figura se levantaba lentamente de la cama maldita. Un cuerpo cubierto por la sábana. Muy despacio, como si cargar cientos de kilos le costara cada movimiento. La figura se sentó en el borde. Yo estaba paralizado. La sábana se deslizó unos centímetros. Vi un brazo amoratado, cubierto de moretones negros con marcas profundas de esposas incrustadas en la carne. El lamento volvió, esta vez tan fuerte que sentí vibrar los cristales. Cerré los ojos. Cuando los abrí, la cama estaba vacía. Marta se desmayó esa noche. Tuvimos que llevarla al Hospital General. Nunca volvió a trabajar en la prisión. Me asignaron otra enfermera. Pero la cosa no terminó ahí. Empecé a notar algo más inquietante aún. Cada vez que el paciente invisible se manifestaba de manera más intensa, algún recluso moría en las siguientes 24 horas. Siempre de forma violenta. Siempre esposado en algún momento. Comprendí que no solo estaba atrapado en la enfermería. Estaba buscando. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, ocurrió lo que terminó de destrozarme. Estaba solo. La nueva enfermera se había retirado al baño. Yo revisaba un expediente, cuando escuché un sonido claro, firme, imposible de confundir. Pasos. No eran pasos arrastrados, eran pasos normales, humanos. Levanté la vista. Vi una figura apoyada en el marco del quirófano. No tenía rasgos definidos. Era una sombra con volumen, pero las esposas colgaban de sus muñecas. Se giró lentamente hacia mí. En ese instante pude ver su rostro. No tenía ojos, solo 2 cuencas negras abiertas. Su boca se abrió en un gesto de dolor eterno. Y entonces, por primera vez desde que comenzó todo, habló. Doctor, todavía me duele. Sentí que mi corazón se detenía. Desperté en el suelo de la enfermería horas después. La enfermera dijo que me había encontrado convulsionando. Nadie más vio nada. Nadie escuchó nada. Desde entonces he pedido mi traslado numerosas veces. Siempre me lo niegan. Dicen que la enfermería no puede quedar sin médico. Sigo trabajando ahí. Y a veces aún, cuando todo está en silencio, escucho el arrastre de las esposas, el colchón hundiéndose, el mismo lamento eterno. A veces creo que ya no quiere vengarse. A veces creo que solo quiere que alguien, por fin, lo escuche. Mi nombre es Camilo y soy de Guanajuato. Lo que voy a contar no es algo que yo haya vivido directamente, sino algo que mi padre cargó en silencio durante muchos años. Él se llama Carlos.
Fue guardia penitenciario durante gran parte de su vida. Le pedí permiso para contar esto y aceptó con una sola condición, que no mencionara nombres reales ni el nombre exacto de la prisión. Aún hoy, cuando recuerda lo sucedido, baja la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Todo ocurrió a principios de los años 90. Mi padre acababa de casarse con mi madre. Vivían en un departamento pequeño, húmedo, en una vecindad vieja donde las paredes sudaban por las noches y el techo goteaba cuando llovía. Él trabajaba en la construcción, pero una caída lo dejó sin empleo por varios meses. Las deudas se acumulaban. A veces cenaban solo pan con café. La desesperación era tal que mi padre aceptaba cualquier trabajo que apareciera. Un viejo amigo de la infancia le habló de una oportunidad. El hermano de ese amigo trabajaba en el sistema penitenciario del estado y necesitaban guardias para el turno nocturno. Mi padre no se veía a sí mismo dando órdenes a criminales ni enfrentándose a reos violentos. Siempre fue un hombre tranquilo, de voz suave. Pero la necesidad no deja espacio para el orgullo. Aceptó. Contra lo que imaginaba, no lo enviaron a los pabellones, sino a la sala de control. Su trabajo consistía en vigilar las cámaras de seguridad, abrir y cerrar puertas electrónicas y dar avisos si algo se salía de la rutina. El turno era nocturno, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Al principio el empleo le pareció absurdamente aburrido. Pasillos largos, celdas cerradas, silencio espeso, solo manchas de luz moviéndose por las pantallas cuando los guardias hacían sus rondas. Con el paso de los meses se acostumbró, incluso empezó a sentirse parte de algo. Los guardias se cuidaban entre ellos. Había bromas, café compartido, cigarros a escondidas. Fue ahí donde conoció a un hombre llamado Héctor. Era mayor, casi 60 años, de bigote canoso y manos siempre temblorosas. Héctor llevaba décadas trabajando allí. Conocía cada rincón de la prisión como si fuera su casa. Siempre le decía a mi padre que cuando se jubilara no sabía qué haría con tanto tiempo libre. Se reía, pero en sus ojos había una tristeza que mi padre no supo interpretar hasta después. Héctor se jubiló a mediados de los 90. Le hicieron una pequeña despedida en la sala de descanso. Café, pan, algunas risas forzadas. Promesas de visitas que nunca se cumplirían. Al año siguiente le detectaron cáncer. Murió pocos meses después. Nadie habló mucho de eso. En la prisión la muerte es una visitante frecuente. La vida sigue. Hasta aquella noche de agosto. Mi padre estaba en la sala de control con otro compañero, Octavio. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche. Hablaban de fútbol. El sonido de la televisión era bajo. Afuera, en los pabellones, todo estaba en calma. Las pantallas mostraban pasillos vacíos, celdas oscuras, sombras quietas. De pronto, sin explicación, ambos sintieron frío. No el frío normal del aire acondicionado. Fue un frío que les caló dentro del pecho, como si alguien hubiese abierto de golpe una cámara frigorífica invisible entre ellos. Mi padre volteó instintivamente hacia la puerta. Estaba cerrada, bien cerrada. No entraba aire de ninguna parte. Se miraron sin hablar. ¿Sentiste eso?, preguntó Octavio. Mi padre asintió. Bromearon nerviosos. Dijeron que seguro era cosa de la imaginación, que ya pensaban en fantasmas. Rieron un poco. El nudo en el estómago no se deshizo. A medianoche comenzó el recuento. Por radio avisaron a los guardias de cada pabellón. Mi padre fue abriendo las puertas electrónicas una por una. En las pantallas vio avanzar lentamente a los guardias iluminando las celdas con linternas. Contaban cuerpos dormidos, sombras revueltas sobre colchones delgados. Todo parecía normal. Orlando, el guardia más joven, reemplazo de Héctor, estaba en el pabellón B. Mi padre lo vio recorrer el pasillo inferior y luego subir al segundo piso. Cuando terminó, pidió por radio que le abrieran. Mi padre pulsó el botón. La puerta se abrió. Orlando salió. Confirmó por radio que ya estaba fuera. El procedimiento terminó. La prisión volvió a quedar en silencio. Las agujas del reloj avanzaron lentamente. A las 12:10 de la madrugada, algo se movió en el pabellón B. Mi padre lo notó por el rebillo del ojo. Una figura caminando despacio por el pasillo. Demasiado despacio, sin linterna, sin el modo rígido de los guardias. Por un segundo pensó que tal vez Orlando se había quedado dentro, pero él mismo había abierto la puerta. Estaba seguro. Tomó el radio.
Orlando, ¿sigues dentro del pabellón B? Hubo estática, un silencio tenso. Claro que no, respondió la voz joven desde otro punto de la prisión. Ya salí hace rato, ¿por qué? A mi padre se le heló la sangre. La figura seguía avanzando. Le tocó el hombro a Octavio para que mirara la pantalla. Cuando Octavio giró, apenas alcanzó a ver un movimiento borroso perdiéndose en un punto ciego de la cámara. ¿Viste eso?, dijo mi padre. Octavio frunció el ceño. Solo una sombra. Intentaron buscarlo en otras cámaras. Nada. Avisaron por radio. Ningún guardia reportó estar en el pabellón. 6 de ellos acudieron al lugar. Revisaron celda por celda. No encontraron a nadie. Ninguna puerta forzada. Ningún reo fuera de su sitio. No pudieron revisar las grabaciones esa noche. Eso era tarea de los jefes. Pasaron horas de incertidumbre. Mi padre sintió la presencia durante toda la madrugada, como si algo se moviera en la prisión sin ser visto. Al amanecer, el recuento fue perfecto. Ningún preso faltaba. Ninguno sobró. El suceso quedó como algo extraño, pero sin pruebas. 15 noches después, ocurrió de nuevo. Era la 1 de la madrugada. Mismo lugar, misma sala de control, mismo pabellón. Mi padre estaba hablando con Octavio cuando volvió a sentir aquel frío profundo. Esta vez no bromeó. Giró de inmediato hacia las pantallas. Y entonces, la vio. La figura caminaba otra vez por el pasillo del pabellón B. Esta vez no dudó. Jaló a Octavio del brazo con fuerza. «Mira», le dijo casi en un susurro. Octavio se inclinó hacia el monitor, entrecerró los ojos. El silencio dentro de la sala se volvió pesado. «No puede ser», murmuró. Era Héctor. No una sombra, no una silueta genérica. Era él. Su forma de caminar lenta, su postura encorvada, el movimiento leve de su cabeza. Incluso parecía llevar su viejo uniforme. Caminaba exactamente igual que como lo hacía años atrás cuando hacía el recuento. Avanzó hasta el punto ciego de la cámara y simplemente dejó de existir. No cruzó, no salió, solo desapareció. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. No avisaron a nadie esa noche. Sabían que si lo hacían, los tomarían por locos. A partir de entonces, mi padre empezó a notar pequeños cambios en la prisión. No siempre visibles. A veces sombras donde no debía verlas. Puertas que parecían abrirse un segundo antes. Zonas donde el frío era más intenso. Y de vez en cuando, en el pabellón B, alguien que caminaba sin producir sonido. Nunca más volvieron a ver claramente a Héctor en las cámaras. Pero muchos guardias comenzaron a reportar cosas. Pasos en pasillos vacíos. Puertas que se abrían sin activación. Luces que se apagaban un instante y al volver dejaban la sensación de que alguien había cruzado. Un interno juró que un guardia muerto le había hablado desde el pasillo durante la madrugada. Lo sacaron a rastras de la celda por gritón. Mi padre jamás volvió a negar lo que vio. Hoy, décadas después, todavía sueña con aquel pasillo, con las cámaras, con la figura que avanza despacio entre las celdas. Dice en sus sueños, Héctor nunca lo mira a él. Siempre camina mirando el suelo, como si estuviera condenado a repetir su ronda por toda la eternidad. Mi padre cree que algo de Héctor se quedó atrapado allí, no como castigo, sino porque pasó demasiados años de su vida vigilando esos muros. Y tal vez una parte de nosotros siempre pertenece a los lugares donde dejamos